Perfecto. Bien, entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, hasta lo que ustedes habían visto en el curso, hasta ahora, nosotros tenemos el equilibrio general de la economía, ¿sí? Que está compuesto de dos equilibrios parciales, como ustedes ya habían visto algunas partes en la primera parte del curso. ¿Ah? Uno de los equilibrios parciales que componen este equilibrio general es el equilibrio parcial de bienes. ¿Ah? Y este equilibrio parcial de bienes está compuesto por la oferta de bienes, que son las empresas, que fue lo que vieron para la primera revisión, la demanda de bienes, ¿sí? Que son los consumidores. Profe, no se ve muy bien. ¿No se ve nada? Se ve No. borroso. A ver. Es chica la letra también, ¿no? Sí, puede ser eso. Muy chica y somos chicatos, profe, por lo menos yo. Ah, perdón. Vamos a hacerlo más grande. Así les queda mejor. Bueno, sería entonces, como les comentaba, tenemos el equilibrio general. ¿Ahí se ve mejor? Ahí sí. Bien, el equilibrio general que está compuesto por dos equilibrios parciales. ¿Ah? Un equilibrio parcial, ¿sí? Que es el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? El equilibrio en el mercado de bienes, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por la oferta de bienes, que son las empresas, ¿sí? Y por la demanda de bienes. Que aquí están los consumidores. ¿Sí? Este es uno de los equilibrios parciales, ¿sí? que estamos analizando en este curso, que es el equilibrio del mercado de bienes. El otro equilibrio que tenemos, ¿sí? es el equilibrio en el mercado de factores. ¿Sí? Equilibrio en el mercado de factores. Que básicamente lo que analizamos ahí es el trabajo, ¿sí? Como factores productivos, ¿sí? Los factores productivos, el trabajo, el capital. Bueno, ¿qué vamos a ir viendo? ¿Qué tenemos en este equilibrio parcial del mercado de factores? Vamos a tener, bueno, también una parte que es la oferta de factores, ¿sí? Que en este caso los que ofrecen son los consumidores. Ahora lo vamos a ver bien esto, ¿sí? Y tenemos la otra parte del mercado, la demanda. La demanda de factores, que son las empresas. ¿Sí? Aquí son las empresas. Bueno, entonces el equilibrio general de la economía está constituido por dos, ¿sí? Lo que vemos en este curso son dos equilibrios parciales. Uno que es el equilibrio en el mercado de bienes, que ¿cómo está compuesto? Está compuesto, el equilibrio parcial del mercado de bienes, ¿no? Está compuesto por la oferta de bienes, que son las empresas las que ofrecen los bienes en el mercado, y la demanda de bienes, que son los consumidores, los que demandan esos bienes. ¿Mm? Esta es la parte
que vamos a empezar a ver hoy en el curso. A los consumidores como demandantes. Por ejemplo, supongamos que analizamos el mercado de pescado, por ejemplo, ¿no? El pescado en el puerto de Punta del Este. Bueno, ¿quiénes son los que ofrecen el pescado? Bueno, los que ofrecen el pescado son las empresas, ¿sí? Los kiosquitos que están allí en el puerto vendiendo pescado. Bueno, esas empresas constituyen la oferta. ¿Quiénes constituyen la demanda de pescado? Bueno, los consumidores, ¿sí? Que son las personas que llegan allí a demandar, a comprar pescado, ¿sí? Ese análisis en conjunto entre la demanda y la oferta de bienes, lo que nos lleva es el equilibrio parcial del mercado de bienes, ¿sí? Por otro lado tenemos el equilibrio parcial del mercado de factores, ¿sí? De factores productivos, que lo que vamos a analizar acá es el trabajo. ¿Ah? ¿Quiénes van a ofrecer trabajo en el mercado? Los consumidores, ¿sí? Los consumidores son los que van al mercado de trabajo y ofrecen su trabajo a cambio de un salario. ¿Y quiénes son los que van a demandar, quiénes son los agentes que van a demandar el factor productivo trabajo? Las empresas. ¿Ah? O sea que los roles, cuando analizamos el mercado de bienes o el mercado de factores, Cambian. los roles se invierten. Sí. ¿Hola? No, yo he dicho que cambian. Como que se. Ahí está, los roles se invierten, ¿vieron? En el mercado de bienes, los consumidores son los que demandan y las empresas son las que ofrecen, y en el mercado de factores es al revés. Los que ofrecen el trabajo son los consumidores y los que demandan el trabajo son las empresas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy, en las clases que siguen, es concentrarnos en esta parte, ¿sí? Del equilibrio parcial del mercado de bienes, que es la demanda de bienes. Y vamos a analizar el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Bien. Bueno, esto para centrarnos y ver bien en qué parte estamos del curso. Bueno, vayamos ahora al análisis del consumidor. Bueno, lo que estamos haciendo es analizar la teoría, analizar el consumidor en el marco de la teoría neoclásica, ¿no? Entonces, la teoría neoclásica dice que el objetivo del consumidor es maximizar, ¿sí?, la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? O sea que el consumidor lo que va a hacer es maximizar su utilidad, que ahora vamos a ver bien qué es, maximizar la satisfacción de sus necesidades, ¿a través de qué? A través del consumo de bienes y de servicios, ¿sí? Esas dos cosas. Hay dos variables económicas que son muy importantes, que son las que vamos a analizar, que son el nivel de ingresos y el nivel de precios. Esas son las dos variables económicas que vamos a analizar. Entonces, ¿qué va a hacer el consumidor? Bueno, el consumidor va a analizar cómo asigna su ingreso, ¿sí?, que es escaso, ¿no? Porque, por ejemplo, gano 10.000 pesos por mes, es escaso, está dado, ¿sí?, para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Eso es lo que va a analizar el consumidor. Eso es lo que vamos a hacer en el marco de la teoría neoclásica. ¿Sí? Entonces, Profe, una consulta. sí, Usted dijo que el consumidor maximiza la satisfacción de sus necesidades sí, a través de comprando bienes. sí. Lo que hace el consumidor es satisfacer sus necesidades, ¿m?, mediante el consumo de bienes y de servicios. ¿Ah? Eso es lo que dice la teoría neoclásica. Eso es lo que dice la teoría neoclásica, sí. Vamos a seguir un poquito, así vamos entendiendo bien cómo es que funciona. ¿Sí? O sea, lo que hace la teoría neoclásica es decir, bueno, el consumidor va a analizar cómo asigna ese ingreso que es escaso, ¿sí?, para satisfacer necesidades que son múltiples. Son muchas las necesidades que tiene. Entonces, bueno, su problema es analizar y ver cómo
asignar ese ingreso para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y uno de los supuestos de la teoría neoclásica es que considera que los consumidores son racionales y son maximizadores, ¿no? Que después vamos a ver que, bueno, ese supuesto también puede ser cuestionable, ¿no? No siempre estamos maximizando, ¿sí? O no siempre estamos haciendo elecciones racionales cuando decidimos consumir un bien o un servicio, ¿no? Sino que hay otros factores que influyen, bueno, y eso está en la bibliografía que ustedes tienen. Bueno, entonces, el consumidor se va a enfrentar, como les decía, a un problema matemático, ¿sí? Que es ver cómo maximiza, ¿sí? La satisfacción de sus necesidades, pero con una restricción. Y esa restricción viene dada por las dos variables económicas que les contaba: el ingreso y los precios, ¿no? Él tiene que maximizar su nivel de satisfacción, o sea, que le da la compra de bienes y de servicios, pero sujeto a una restricción económica, y esa restricción está dada por el nivel de ingreso y los precios. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Vamos a tener dos elementos o dos herramientas de análisis que son muy importantes. Una que es la recta de balance. No se ve nada. Profe, ¿dijiste dos herramientas de análisis? Sí, vamos a tener dos herramientas de análisis, ¿sí? Que son las importantes, las medulares de esta teoría del consumidor. La primera es la recta de balance. ¿Ah? Aquí, en esta herramienta que ahora vamos a ver más en detalle, está toda la información económica, ¿sí? Toda la información económica va a estar en la recta de balance. La otra herramienta que vamos a tener para analizar el consumidor es la función de utilidad. ¿Sí? Pero en la función utilidad no vamos a tener información económica, sino que vamos a tener información sobre los gustos del consumidor. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a tener entonces, para analizar la teoría del consumidor, dos herramientas. Uno que es la recta de balance, o también llamamos restricción presupuestal, que en esta herramienta está toda la información económica, ¿sí? Que cuando hablo de toda la información económica son las dos variables que dijimos: ingreso, es uno solo, y precios. Y en la función de utilidad no tenemos información económica, sino que lo que tenemos son los gustos del consumidor. Igual ahora los vamos a ver bien en detalle los dos. Bueno, un supuesto que es importante que hace esta teoría es que el ingreso, los precios y los gustos están dados. Eso es un supuesto muy importante. Bueno, y que las variables económicas que influyen, ¿sí? Las variables económicas Profe, ahí hablas en general, ¿no? ¿O sí, estás hablando de sí, la todavía no, recta? ya vamos a ver un caso concreto, pero estamos hablando en general de la teoría del consumidor. Tenemos dos herramientas, ¿no? Una que es la recta de balance, donde está toda la información de las variables económicas. ¿Cuáles son las variables económicas? Bueno, son dos: el ingreso y los precios. ¿Ah? Y en la función de utilidad, que es la otra herramienta que vamos a usar para analizar la teoría del consumidor, están los gustos del consumidor, no está la información económica. Están los gustos, o sea, cuánto me gusta, qué satisfacción me da el pescado en comparación a otro bien. Esa es la información que tenemos en la función de utilidad del consumidor. ¿Se entiende? Igual Sí. lo vamos a ir viendo de a poquito, y bueno, si van quedando dudas, ustedes ven. Bueno, entonces, el supuesto entonces es que el ingreso, los precios y los gustos del consumidor están dados. ¿Ah? O sea, es un dato para el consumidor. Él llega y encuentra que tiene
sus gustos dados, los precios y el nivel de ingreso. ¿Está bien? Y el otro supuesto, que es muy importante, es que el consumidor gasta todo su ingreso. ¿Ah? El consumidor no ahorra ni pide créditos, ninguna de las dos opciones. Él se gasta todo su ingreso en la compra de bienes y servicios. Y el otro supuesto que hacemos es que el consumidor consume solo dos bienes. ¿No? Esto es para simplificar el análisis. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué va a ser la recta de balance? ¿Qué es la recta de balance? Bueno, la recta de balance se representa por esta ecuación. El ingreso igual al precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 que consumo, más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2 que consumo. ¿Puede repetirla, profe? ¿Cómo? ¿Sí puede repetirlo? Sí, un segundito, tomando agua ya. Profe, por las dudas Sí. nomás, que es algo que se dan varias, pero solo va esto, o sea, a partir de esto va para las próximas pruebas, ¿no? Porque en lo otro estuve horrible. O ¿Cómo? sea, a partir de esta parte del semestre va para para el próximo control y para el parcial, ¿verdad? O sea, lo Sí, pasado claro. Sí, sí, sí. ya O no. sea, Ah, ustedes por lo las que dudas. ya dieron, Claro, lo que ya dieron, ya lo tuvieron en el control que hicieron y con la revisión que hicieron. ¿Ah? Los temas que estamos iniciando ahora son los que se van a evaluar en los controles de lectura y en la segunda revisión. ¿Ah? Bien, gracias. Bien, me pedían entonces que repitiera. La recta de balance es esta función. ¿Qué dice? Dice que el nivel de ingreso es igual al precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Vean que esta ecuación nos está diciendo que no hay ahorro y que tampoco hay endeudamiento. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque el consumidor se está gastando todo su ingreso en la compra de estos dos bienes, porque estamos suponiendo que solo existen dos bienes en la economía, el bien 1 y el bien 2. Si seguimos pensando en el puerto de Punta del Este, vamos a suponer que solo tenemos miniaturas de pescado y helados. ¿Ah? O sea que el consumidor tiene que decidir cuántas unidades de miniatura de pescado y de helado consume, gastándose todo su nivel de ingreso. No se ahorra nada y tampoco se endeuda, o sea, no paga con tarjeta de crédito. ¿Ah? Esta es la recta de balance. Esto es lo que nos dice la recta de balance. Entonces, veamos Profe, un ejemplo. los tres supuestos eran que el ingreso y el precio venían dados. Ingresos, precios y gustos dados. Ok. Sí. Que no Decime. ahorra y que Sí. no hay endeudamiento. No ahorra, no hay endeudamiento y además hay solo dos bienes. ¿Ah? Estamos pensando en una economía que tiene solo dos bienes. Ok, gracias. ¿No? Por favor. Bien, entonces veamos gráficamente, porque el análisis gráfico es muy importante, por eso me parecía bueno verlo aquí con ustedes así. ¿Sí? Veamos. Esto por acá. Vamos a poner en el eje de las abscisas la cantidad del bien 2. ¿Se ve bien ahí? sí. Sí, se ve. Bien. Y en las ordenadas, la cantidad del bien 1. Y el ejemplo que vamos a ver es que el ingreso es de 300 pesos. El precio del bien 1 es de 40 pesos. Y el precio del bien 2 es de 20 pesos. Y tenemos que graficar esta recta. ¿Sí? Entonces, ¿Siempre va bueno, a ser el 1 en función del 2? ¿O eso como queramos? ¿cómo? Siempre va a ser tipo el del 1 en función del 2, o sea, del bien 1 en función del 2, o eso te lo dice la letra. O Bueno, sea, este es porque no, por el análisis que hacemos a partir de ahora, podrías plantearlo de la otra manera, sí. Ahora cuando veamos los precios relativos, vamos a ver qué podés. Sí, un segundo y ya lo vemos.
Entonces, ¿cómo graficamos esta recta, ¿sí?, con estos valores? Dividís Lo que el vamos a precio, tener... ¿Cómo? dividís el ingreso entre el P1 y te va a dar Q1, y dividís el precio entre el P2 y te va a dar Q2. Te da Ahí está. 7,5 y 15. Perfecto. Perfecto lo que dice el compañero. Cuando yo hago, ¿cómo sé dónde corta esta recta? ¿Mm? En el eje de las... A ver, vamos a sustituir acá. Vamos a sustituir por estos valores. Esto va a ser 300 igual a ¿qué? Igual a 40 por Q1 más 20 por Q2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a cortar al eje de las abscisas? ¿Dónde va a cortar a Q2? Bueno, cuando Q1 sea 0, o sea, cuando yo no gaste nada en Q1, o sea, gaste todo mi ingreso en el bien 2. O sea, cuando yo haga acá, ingreso sobre P2. ¿Sí? Esto es 300 dividido 20. ¿Ah? Esto me da 15, como dice el compañero. ¿Se entiende? Porque esto es bien importante. ¿Se entiende lo que No hicimos? entendí. Disculpa. ¿No? Bueno, No, no pasa perdón. Yo nada. no veo, profe. ¿No ven? No. Bueno, entonces vamos a empezar así. Vayamos a hacer esto. Solo que lo puedo escribir en otro lado. No, lo escribimos más grande. Así lo ven bien y lo entienden, porque es importante entender esto para poder seguir después. Si no entendemos esto, no podemos. Vamos a seguir con un bache y no es la idea. ¿Ah? A ver, la recta de balance está dada, entonces se los pongo acá, por el ingreso igual a P1 por Q1 más P2 por Q2. ¿Eso está claro? Sí, Sí. sí, eso sí. Bien. Sí, profe. Bien. Ahora, tenemos un ejemplo. Es un ejemplo. El ingreso es 300, P1 es 20, no, P1 era 20, no, P1 era 40, perdón. Según es 40, profe. P2, Sí, sí, sí. Perdón, P1 es 40 y P2 es 20. ¿Ah? Entonces vamos a graficar esto. Vamos a tener a Q sub 2 en el eje de las abscisas y a Q sub 1 en el eje de las ordenadas. ¿Ah? Vamos a graficar entonces, sustituimos estos valores y si en la recta de balance lo que me va a dar es 300 igual a 40 por Q1 más 20 por Q2. ¿Sí? Entonces yo tengo que graficar esta recta, que es la recta de balance. ¿Cuándo esta recta corta al eje de las abscisas Q2? ¿Cuándo corta a Q2? Bueno, va a cortar a Q2 cuando el individuo gaste todo El su ingreso ingreso. se divida. Claro, cuando todo su ingreso lo gaste en el bien 2. O sea, cuando no gaste nada en Q1. Cuando Q1 sea 0. O sea, cuando Q1 es 0, estoy acá. ¿No? Entonces tengo que ver cuánto vale Q2 cuando Q1 vale 0. ¿Ah? O sea que si Q1 vale 0, eso es 0, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener yo Q2? Voy a decir 300 que es Dividido igual 20. a 20 por Q2. ¿No? O Y sea ahí que después Q2 es 300 dividido 20. 20. Que esto es 15. ¿Está bien? Ahora sí, la compañera que me preguntaba. Sí, profe. Bien. Entonces, la recta va a cortar al eje de las abscisas en 15. ¿De dónde surge este 15? Bueno, lo vimos recién, de hacer el ingreso
sobre P2. ¿Sí? Y el mismo análisis para Q1. Tengo que ver dónde la recta corta al eje de las ordenadas. Cuando corta al eje de las ordenadas, ¿cuánto vale Q2? 0. Q2 vale 0. ¿Sí? Esto lo puedo borrar. Esta parte acá lo están copiando. Podés, profe. Está grabada Acá la pusiste clase, al lado de profe. 15 y ¿Cómo? sobre P2. Al lado de 15, no abajo. Sí, sí. Ingreso sobre P2. Ok. Ingreso sobre P2. Esto es 300 sobre 20. ¿Está bien? Bueno, Sí, entonces, se entiende. bien. Borro acá. Y ahora se divide 300 por el otro precio. Perfecto. Exactamente eso. ¿Ah? Lo que voy a hacer ahora es ver, para saber dónde corta Q1, tengo que ver cuando Q2 vale 0. O sea, cuando esto se hace 0. ¿Sí? O sea que yo voy a tener que 300 va a ser igual a 40 por Q1. O sea que Q1, El despejo. 300 sobre 40, que me da 7,5. 7,15. Nos decía el compañero recién. ¿Ah? Entonces vamos a tener que va a cortar al eje de las ordenadas en 7,5. Y ese 7,5 surge de hacer ingreso sobre P1. Y esto, en nuestro ejemplo, es 300 sobre 40. Profe, ¿Sí? ¿Sí? estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ahí queremos ver cuánto vale Q1 cuando el consumidor gaste todo en el bien 1, ¿verdad? Claro. Lo que queremos hacer es graficar la recta de balance. ¿Ah? Porque en la teoría del consumidor utilizamos mucho las herramientas gráficas. Entonces tenemos que entender, ¿sí?, cómo es gráficamente esa recta de balance. ¿Ah? Es una recta que corta al eje de Q2 cuando el consumidor gasta todo su ingreso en el bien 2, o sea, gasta 0 en el bien 1. ¿Sí? Y para saber dónde corta al eje de Q1, tengo que hacer el ingreso dividido el precio del bien 1. O sea, este consumidor está gastando todo su ingreso en el bien 1 y 0 en el bien 2. ¿Ah? Entonces, la recta de balance va a estar determinada por este segmento. Esa va a ser la recta de balance. ¿Es ¿Entendieron cómo parecida a la se...? frontera? ¿Perdón? ¿Es parecida a la frontera o no? Bueno, sí, tiene sí, un análisis paralelo. Es una característica de la teoría neoclásica, sí. Es un análisis paralelo desde el lado de la oferta para la oferta y para la demanda. ¿Ah? Pero esto está visto desde el lado del consumidor. Es su recta de balance, o también le llamamos restricción presupuestal. ¿Sí? Son todos los puntos que están sobre este segmento de recta, ¿sí?, que está dada por la canasta B y la canasta F. Ahora la vamos a ver bien. ¿Sí? Todos esos puntos, todos los puntos que pertenecen a este segmento de recta, ¿sí?, verifican la condición de la recta de balance. O sea que el ingreso sea igual a P1 por Q1 más P2 por Q2. ¿Ah? O sea que en todos los puntos de esa recta, el consumidor se está gastando todo su ingreso en esos dos bienes. ¿Ah? ¿Qué me está dando esta recta? Esta recta me está dando distintas combinaciones, ¿sí?, de cantidades del bien 2 y del bien 1, ¿sí?, distintas, ¿sí?, todas son distintas combinaciones, donde el consumidor se está gastando todo su ingreso.
¿sí? Vamos a ver otras canastas. Por ejemplo, una canasta que vamos a llamar A, donde el consumidor va a consumir 5 unidades del bien 2. ¿Puedo borrar esto acá? Sí. Sí, Bien. Va a consumir 5 unidades del bien 2, ¿sí? Y va a consumir 2 unidades del bien 1. ¿Ah? Entonces yo les pregunto, esta cesta, que llamamos cesta a una canasta que está formada por 2 unidades del bien 1 y 5 unidades del bien 2. Eso es una cesta, ¿sí? Es un conjunto de bienes, ¿sí?, que conforman esa canasta. Entonces la canasta A tiene 5 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1. ¿Ah? ¿Qué pasa con esta canasta? ¿Cumple el supuesto de que el consumidor gasta todo su ingreso? No, 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 es ¿Por qué está no? irracional. debajo de la recta. El Él estaría consumidor ahorrando. ahorraría. Ahí está. Si nosotros hacemos, No está cumpliendo la teoría. si hacemos 40 por 2, que es la cantidad del bien 1 que está consumiendo, más 20 por 5, ¿cuánto me da eso? 180. Ahí está. Esto me da 180, ¿sí? Y no es igual a 300, ¿no? Sino que 300 es mayor a 180, y por lo tanto no se está cumpliendo la igualdad, y por lo tanto, como decía la compañera, él estaría generando un ahorro. ¿Ah? O sea que canastas como A no son posibles en esta teoría. ¿Ah? Todas las elecciones tienen que estar en la recta de balance. Si vemos, por ejemplo, otra canasta, por ejemplo, la canasta E, ¿sí?, que tiene 11 unidades del bien 2 y tiene 5 unidades del bien 1. ¿Qué pasaría ahí? Estaría generando inalcanzable un para el endeudamiento. consumidor. ¿Cómo? Perdón, de a uno, porque si lo escucho todo, los escucho mal. No Que le es da la plata, se inalcanzable. endeudaría. Ahí está. Si ustedes vuelven a hacer los cálculos que yo hice recién ahí, pero sustituyendo 11 en Q2, ¿sí?, en vez de 5, y 5 en Q1, ustedes llegarían que eso les da 420. ¿Sí? ¿Y cuál es el ingreso que tiene el consumidor? 300. 300. Por lo tanto, para consumir esa canasta, ¿qué tendría que hacer el consumidor? Endeudarse. Endeudarse, y eso no está permitido en esta teoría. ¿Sí? Profe, o sea que en el primero que hizo de la 300 mayor a 180, o sea que el consumidor no gasta todo, así que no es válido. Claro, no es válida. ¿Ah? El tema es así, o sea, el set de decisión, el conjunto de decisión del consumidor, van a ser todas las canastas que estén en este segmento de recta. ¿Sí? Vamos a tener Profe, ¿qué todas número las... puso acá en la letra D? Perdón, en Q2. Perdón, no te escuché. ¿Qué número puso en Q2, en el ejemplo E? 11. ¿Sí? Cuando tú haces estas cuentitas, o sea, las mismas cuentitas que yo hice recién para la cesta A, lo haces con la cesta E, llegas a que te da 420. O sea que necesitaría endeudarse para poder comprar la cesta E, porque le cuesta 420 y él tiene un ingreso de 300. ¿Sí? Entonces, la compañera que me estaba preguntando, ¿te queda claro o tenés alguna duda? ¿No?
Bueno, cualquier cosa me volvés a parar. Entonces, el set de elección, o sea, el conjunto de elección que vamos a tener, va a estar dado por todos los puntos del plano que pertenecen al segmento de recta BF. Profe, Todos dijo los- el conjunto de... Ah, te escucho todo cortado, no sé quién me habla. Patricia, el conjunto de, dijiste, de la recta, puede ser. El set de decisión, o sea, los conjuntos que el consumidor puede elegir, ¿sí? Las distintas combinaciones de Q1 y de Q2, porque vos en cada punto de la recta tenés distintas combinaciones. Acá tenés esta cantidad de Q2 y esta de Q1. Acá esta de Q2 y esta de Q1. Y así, si vas viendo, vas a tener todas distintas combinaciones. ¿Lo ven? Todas distintas combinaciones de Q1 y de Q2 que están sobre ese segmento de recta. ¿Se entiende? Entonces, el set de decisión, o sea, todas las canastas que pueden formar parte de la decisión del consumidor son las que pertenecen a esa recta. ¿Por qué? Porque es en esa recta donde el consumidor gasta todo su ingreso y no más. Ah, están escribiendo en el chat, pero si quieren me preguntan mejor, porque para leer... Profe, ¿sería de la Sí. B a la F o de la B a la E? No, el segmento es de la B a la F. Ah, perfecto. Ah, Este claro. es el Sí. segmento de recta. Ahora entendí. Dale, gracias. Esta es la recta de balance, ¿sí? Donde están la cesta B. ¿La cesta B qué tiene? La cesta B tiene 7,5 unidades de Q1 y 0 unidades del bien 2. Y la cesta F, ¿qué tiene? Tiene 0 del bien 1 y 15, ¿no? 15 nos da, sí, 15 unidades del bien 2. ¿Sí? Bueno, Ahí me entonces perdí yo, la recta Para de gastar. balance van a ser todos los puntos en los que el consumidor gasta todo su ingreso, ¿sí? No ahorra ni se endeuda. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Para gastar No. todo tendría que ser 5 y 5. 5 en Q2 y 5 en Q1. Que ahí gastaría todo. Bueno, si él tuviera 5, bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? Tenemos, si tuviéramos, ahí está, como dice el compañero, la cesta. Vamos a ver si puedo borrar un poquito acá para que les quede más prolijo. ¿Sí? Si tuviéramos la cesta, por ejemplo, aquí en el libro le llama la cesta C, que está formada por 5 unidades del bien Q1 y 5 unidades del bien Q2. Entonces, ¿esta cesta pertenece a la recta de balance? Bueno, tengo que chequear si se cumple esta condición. O sea, tengo que ver si 300 es igual a 40 por 5 más 20 Ese sí. por 5. ¿Eso se cumple? Sí, se cumple. Bien, entonces la cesta C, otra cesta que quería ver con ustedes, 5, 5, esta cesta aquí, está sobre la recta de balance, ¿sí? O sea, es una opción para el consumidor. ¿Ah? Vamos a ver otra canasta, que es la canasta D, que está conformada por 11 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1. Me quedé un poquito abajo acá, perdón. ¿Sí?
Veamos la cesta D. Va a ser 2 unidades del bien 1, siempre pongo primero la cantidad del bien 1, y 11 unidades del bien 2. Esta cesta, ¿pertenece al segmento de recta de la recta de balance? Sí, pertenece también. Sí, profe. Bien, si ustedes sustituyen y hacen las cuentitas, bien sencillo, ¿sí? Van a ver que esa cesta también está sobre la recta de balance. Bien, entonces, lo importante hasta ahora es que estamos viendo la primera herramienta de análisis que tenemos en la teoría del consumidor, que es la recta de balance. ¿Sí? Que es la recta en la que están todas las combinaciones de canastas, todas las combinaciones de sets, le decimos, en las que el consumidor gasta todo su ingreso. ¿Sí? Nos van a dar el ingreso y nos van a dar los precios de los bienes, obviamente, ¿no? Si no, no la podemos graficar. Entonces van a ser todos los puntos en los que el consumidor gasta todo su ingreso, no hay ahorro y tampoco hay endeudamiento. ¿Sí? Esa es entonces la recta de balance. Hay otro tema muy importante con respecto a la recta de balance. Voy a barrar un poquito acá. ¿Sí? Ahí. ¿Qué es la definición de precios relativos? ¿Sí? Ese es el otro concepto importante que tenemos dentro de la recta de balance. ¿Qué me dicen los precios relativos? Me dicen la relación a la cual se intercambia un bien por otro en el mercado. ¿Sí? Profe, ¿te animás a repetir lo que se trajo? Sí, claro. A mí al menos. Sí, claro. Sí, es la relación, ¿sí?, a la cual se intercambia un bien por otro en el mercado. ¿Sí? Esos son los precios relativos. ¿Cómo la calculo? Bueno, la voy a calcular derivando, ¿sí?, o viendo cuál es el cambio en Q1, dado un cambio en Q2. Y eso nos va a dar menos, ahora vamos a hacer las cuentas, menos P sub 2 sobre P sub 1. Profe, disculpa. Sí. ¿Precios relativos, cómo era? ¿La relación entre qué? Es la relación de intercambio, ¿sí? O sea, ¿cuánto tengo yo, ¿sí?, que dar de un bien para obtener una unidad adicional del otro bien? O sea, ¿cuánto se intercambian esos dos bienes en el mercado? ¿Cuál es la relación de precios relativos? Bien, gracias. No, por favor. Bueno, ¿cómo calculamos los precios relativos? Bueno, nosotros vamos a tener siempre la recta de balance dada por esta ecuación. El ingreso es P1 por Q1 más P2 por Q2. ¿Sí? Entonces, la relación de precios relativos la encuentro derivando Q1 con respecto a Q2. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Para poder derivar, tengo que despejar Q1 primero. Entonces, si despejo yo Q1 acá, ¿qué me da? Me va a dar que Q1 va a ser igual al ingreso sobre P1
menos P2 sobre P1 por Q2. ¿No? Q2, ¿por qué no está sobre P1? Ah, está multiplicando, es lo mismo, ¿no? O sea, si vos haces esto es lo mismo, ¿no? Que decir P2 por Q2 sobre P1. ¿No? Sí, sí. Bien. Está sobre P1 porque despejamos Q1, ¿no? O... Sí, sí, Es lo esperen, mismo sí, que sí. despejar en la FPP. Es lo mismo, sí. Vamos a hacerlo otra vez por si les genera dudas, hago los pasos previos. Miren. Y se supone que eso es ¿cómo es? La pendiente. Exacto, pero vamos a ir despacio para que todos los compañeros vayan entendiendo. Para hallar la relación de precios relativos, lo que tengo que hacer es derivar Q1 con respecto a Q2 en la recta de balance. O sea que la recta de balance está dada por esta ecuación. Para poder derivar Q1 con respecto a Q2, yo tengo que despejar Q1 primero de acá. ¿Sí? Si despejo Q1, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar el ingreso, como está sumando acá P2, Q2, va restando P2 por Q2, eso igual a P1 por Q1. ¿No? ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Resté a los dos miembros este factor. P2 por Q2 lo resté acá y lo resté de este otro lado de la igualdad. Entonces me quedó ingreso menos P2 por Q2 y acá P1 por Q1. Y si le resto P2 por Q2, esto se cancela, o sea que me queda solo P1 Q1. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Si yo despejo Q1, como P1 está multiplicando, ¿qué tengo que hacer con los dos miembros? Dividir entre P1 todo, ¿no? O sea que me va a quedar ingreso sobre P1 menos P2 por Q2 sobre P1, voy a ponerlo así para que no genere confusión, igual a Q1, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a volver a escribirlo acá arriba, a lo que llegué. Llegué a que Q1 es igual al ingreso sobre P1 menos P2 sobre P1 por Q2. Esta es la expresión que llegué, ¿no? A partir de la recta de balance, despejé Q1 y llegué a esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Borro acá. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, para hallar la relación de precios relativos, yo tengo que derivar a Q1 con respecto a Q2. O sea, lo que voy a hacer es derivar esta expresión que tengo acá con respecto a la variable Q2. ¿No? Yo tengo que derivar esta expresión que es una resta. Entonces, ¿a qué tengo que derivar? Cada uno de los componentes de esa resta, ¿no? Si derivo el ingreso sobre P1 con respecto a Q2, ¿qué pasa con eso? ¿Esto depende de Q2? ¿Aparece Q2 en algún lado acá? ¿En el ingreso No. sobre P1? No. No depende. Esto es una constante, ¿no? Si lo derivo con respecto a Q2, esto da 0. ¿Ah? O sea que esta derivada acá me va a dar 0. Ahora, menos. Si derivo P2 sobre P1 por Q2 con respecto a Q2, ¿qué me da esa derivada? Q2 se cancela. Ahí está. Lo que me va a dar es esto derivado con respecto a Q2, solo me queda P2 sobre P1, ¿no? ¿Se entiende?
Profe, entendí no esa entendí. última Perdí parte. ahí. Bien, fíjense, si ustedes piensan, vamos a hacer una apartado así. Si ustedes piensan en f de x igual a más bx, ¿no? Y les piden hallar la derivada de f' de x. ¿Cuánto es? B por X. No, B. La derivada de a es 0 porque es una constante, ¿no? Eso está La de claro. B es 1. Y la derivada de b por x, la derivada de eso con respecto a x, ¿cuánto es? Es b, ¿no? Sí, B. Este razonamiento es el mismo, exactamente, bien fácil, ¿ah? Pero ahora lo único que aparece es Q2, se llama Q2 nada más, la variable. ¿Sí? Pero ahí entonces no quedaría 2Q. A ver. O Q quedaría. No, porque fíjate que es Q2 vendría a ser X. Q sub 2, no es Q al cuadrado. Capaz que estabas Claro, pensando en Q al cuadrado. Q sub 2 no vendría a ser X, es lo mismo. Claro, claro. Es la variable con respecto a la que estoy derivando. Siempre les genera confusión esto cuando ponemos esta notación así, pero es bien fácil. Esta es hacer la derivada con respecto a esta variable. O sea, esta variable, la que está apareciendo acá, sería mi x. Es bien sencillo. No se asusten con esto ni se compliquen. Simplemente decir, bueno, re fácil. Cuando aparece esa ecuación acá y la tengo que derivar con respecto a Q2, ya sé que la variable esta es la que tengo que tener en cuenta para derivar. Esto, como no depende de Q2, la derivada es chau, 0. Y esto, como está multiplicando por Q2, la derivada es solo la constante que lo multiplica, como en este caso, B. ¿Se entiende? ¿Puede explicar una vez más? ¿Qué parte? Es ahí de la constante. ¿Esta parte de la f de x? Sí, pero si me la puede explicar con la derivada de Q1 sobre Q2. Sí. Mirá, vos tenés esta ecuación, ¿no? Que fue la que nosotros obtuvimos de la recta de balance. Despejamos de la recta de balance que la tenemos acá, despejamos Q1, ¿se acuerdan? Hicimos todas las cuentitas recién, y llegamos a que Q1 es el ingreso sobre P1 menos P2 sobre P1 por Q2. Esa fue la función que encontramos. Ahora, lo que tenemos que hacer para encontrar los precios relativos es hacer la derivada de Q1 con respecto a Q2. ¿Ah? Entonces vengo acá, tengo que derivar Q1, es esto, derivo Q1, con respecto a Q2 acá. Entonces, ¿qué tengo? Esto es A. Y esto es B. Acá. ¿No? Entonces, cuando yo derivo... Todo sería X. Claro, exacto. Eso es lo que yo les quería hacer ver. Que cuando ustedes Ya están entendí. mirando esta función, es lo mismo que ustedes estuvieran mirando la querida amiga f de x. ¿Pero eso pasa siempre? No. Sí, pasa siempre, a no ser que o sea, la recta de balance sí, porque siempre va a ser siempre vas a tener esta forma. ¿Ah? Te lo pueden dar como el cambio de Q, o sea, la derivada de Q1 con respecto a Q2, o te podrían decir la derivada de Q2 con respecto a Q1. Ahí lo que tenés que hacer es despejar Q2 en vez de Q1, pero es lo mismo, ¿no? Primero vamos a entender bien a ver cómo funciona. Profe, Sí. esto es más matemático, pero yo me quedé pensando en por qué era igual, viste, volviendo un poquito para atrás, cuando estabas despejando Q1, Sí, ¿por qué es lo mismo P sobre P1 por Q2 que P por 2, perdón, P2 por Q2 sobre P1? ¿Viste que lo separaste? sí. Mira, es así. Si yo digo un medio
por X. Esto también lo puedo escribir como 1 por X sobre 2, ¿no? Es También sería como que una multiplicación. propiedad. ¿Cómo? Es como una propiedad, algo que sea siempre. Claro, en realidad es multiplicación con fracciones, ¿no? O sea, P2 sobre P1 es una fracción. Capaz que ahí cuando aparecen las letras a ustedes les da un poco más como de miedo, pero en realidad son fracciones, es un valor sobre otro. Es una fracción. Así que eso es lo mismo, esto es lo mismo que que yo diga P2, ay no, ahí ya no lo van a ver. O sea, que yo diga 2/3 por X es lo mismo que yo haga 2X sobre 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien, entonces va a ser lo mismo que yo diga P2 sobre P1 por Q2 esto va a ser lo mismo que decir P2 por Q2 sobre P1. ¿No? Bien, profe, quedó muy claro, gracias. No, por favor, pregunten todas las dudas que tengan, porque es bien importante que ustedes entiendan la recta de balance, cómo se grafica y cómo se calcula la pendiente, que es la relación de precios relativos, ¿ah? Para poder después seguir. Bueno, entonces, fíjense que a lo que llegamos cuando derivamos es que la derivada de Q1 con respecto a Q2 es menos P2 sobre P1. Esta es, ¿sí?, la relación de precios relativos, que en términos de gráfico, como nos decía recién un compañero, en términos de gráfico es la pendiente de la recta. ¿Ah? Y la lectura económica que hacemos de esta relación de precios relativos es cuántas unidades del bien 1, ¿sí?, está dispuesto a intercambiar en el mercado el consumidor para adquirir una unidad adicional del bien 2, de forma de seguir gastando todo su ingreso. ¿Ah? Lo que me dice la relación de precios relativos, que además es la pendiente de la recta, ¿sí?, lo que me dice la pendiente de la recta es cuántas unidades del bien 1 está dispuesto a intercambiar el consumidor en el mercado para obtener una unidad adicional del bien 2. ¿Esa no sería como la tasa marginal de sustitución? Bueno, ahora lo vamos a ver, la tasa marginal de sustitución. Esta es la relación de precios relativos. O sea, ¿te acordás que al principio de la clase dijimos tenemos dos elementos, dos herramientas de análisis? Una que es la recta de balance y otra que es la función de utilidad. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la recta de balance, ¿sí? Y en un ratito vamos a ver la función de utilidad, que vamos a hacer el mismo análisis, y ahí aparece la tasa marginal de sustitución. Pero son dos conceptos diferentes. Una cosa es la relación de precios relativos, que es la pendiente de la recta de balance, y otra cosa es la tasa marginal de sustitución, que viene con la función de utilidad, que todavía no llegamos ahí. ¿Ah? No se preocupen por eso, todavía no llegamos. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan bien el concepto de recta de balance. Que entiendan que esta es la recta de balance, que se grafica así, obteniendo los puntos de corte como en Q2, como el ingreso sobre P2, y aquí el ingreso sobre P1,
y que la pendiente de esta recta es la relación de precios relativos, que ¿cómo se calcula? Se calcula derivando Q1 con respecto a Q2, y para poder hacer esto, yo tengo que despejar Q1 en la recta de balance, como lo hicimos recién. ¿Ah? Hasta acá, ¿ustedes tienen alguna duda? No, No. No, profe. Bien. Bien, entonces nos tiene que quedar bien claro qué nos está diciendo la relación de precios relativos. ¿Mm? Nos está diciendo cuántas unidades del bien 1 el consumidor está dispuesto a intercambiar en el mercado por una unidad adicional del bien 2, ¿sí? De manera de seguir gastando todo su nivel de ingreso. ¿Sí? O sea, ¿cuánto está dispuesto a dar de Q1 para tener una unidad más de Q2? Pero siempre estando sobre la recta de balance, o sea, siempre estando gastándome todo mi ingreso. ¿Sí? ¿Y por qué es negativa esta relación? Bueno, es negativa porque como estamos partiendo de la recta de balance, que es una situación donde el consumidor se está gastando todo su ingreso, para que él aumente el consumo de un bien, ¿qué tiene que pasar con el consumo del otro bien? Disminuir. Disminuir. Disminuir, exacto. Entonces, tiene que ser negativa. La relación de precios relativas siempre va a tener un menos adelante. ¿Sí? ¿Puedes Bueno, explicar de nuevo, profe, por qué es negativa? sí. Pues vos te acordás que la recta de balance viene dada por esta ecuación, ¿no? Viene dada por el ingreso es igual a P1 por Q1 más P2 por Q2. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué fue lo que vimos hoy cuando vimos gráficamente? Vimos que el consumidor tenía que gastar todo su ingreso. Ese es un supuesto de la teoría neoclásica, ¿sí? Nos dice que el consumidor tiene que gastar todo su ingreso, no puede ahorrar, no podemos estar en canastas como A, como la que vimos recién, tampoco se puede endeudar, no podemos estar en canastas como E. Entonces, él se está gastando todo su ingreso. ¿Mm? A partir de esa situación, o sea, a partir de que estamos sobre la recta de balance, lo que me dice la relación de precios relativos es cuánto tiene que dar, ¿sí? A cuánto tiene que intercambiar el consumidor del bien 1, cuánto tiene que dar del bien 1 para tener una unidad adicional más del bien 2. Si él está gastando todo su ingreso para tener más de un bien, ¿qué tiene que pasar con el consumo del otro bien? Tiene que Tiene que disminuir. disminuir. Tiene que disminuir, porque si la cantidad del otro bien permanece constante, él necesita endeudarse para poder consumir esa canasta. Y si aumenta, peor, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. gracias. No, por favor. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver qué otra cosa les quería contar de esto. Fíjense si tienen Profe, alguna duda. y si llega a ser al revés, la derivada de la cantidad de 2 sobre Ah, bien. derivada. Bien. Sí. Como es muy buena esa apreciación, ¿quién me habló? Patricia. Bien, Patricia, como es un precio relativo, yo lo puedo analizar tanto en términos de Q1 con respecto a Q2, como en términos, vamos a borrar un poquito acá, ¿sí? O sea, yo puedo llegar a esto, ¿sí? A cuánto tiene que cambiar Q1 con respecto a Q2, ¿sí? Que me va a dar esto, o lo puedo analizar al contrario, ¿no? Hacer la derivada de Q2 con respecto a Q1 y voy a llegar a que menos P1 sobre P2, ¿sí? Si te piden esto, si te piden la relación de precios así,
tú lo que vas a tener que hacer es, en vez de despejar Q1 en la recta de balance, es despejar Q2 y después derivar todo igualito, lo único que ahora X, en vez de ser Q2, va a ser Q1. ¿Ah? O sea, cuando analizamos los precios relativos, los precios relativos los podemos analizar en función de un bien o en función del otro. ¿Ah? Depende de lo que te pidan y la información que te den en la letra del ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? Bárbaro, gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, nosotros en el ejemplo de hoy teníamos que P1 era 40 y P2 era 20, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto es nuestra relación de precios relativos? Nuestra relación de precios relativos acá es P2 sobre P1, ¿no? Es 20 sobre 40. Que esto es 0,5. ¿Qué me está queriendo decir este 0,5? ¿Cuál es la interpretación económica de este 0,5? Lo que me está diciendo es que el consumidor, para tener una unidad adicional del bien 2, ¿no? Acá esto es derivada de Q1 con respecto a Q2, Disminuye en igual a- 0,5 la de ahí uno. está, exacto. Para tener una unidad adicional del bien 2, el consumidor tiene que renunciar a 0,5 unidades del bien 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, Sí, profe? Renuncia 0,5. La relación de precios en el ejemplo que estábamos manejando hoy es el precio. Nosotros teníamos el precio del bien 1 es 40, el precio del bien 2 es 20, y nuestra relación de precios relativos es menos P2 sobre P1, ¿no? O sea, perdón que acá me faltó el menos. Siempre es menos, ¿no? Entonces voy a hacer acá 20, que es precio del bien 2, sobre 40, que es el precio del bien 1. ¿Y eso cuánto da? 20 dividido 40 da 0,5, y negativo, vimos que siempre tiene que ser negativa la relación de precios relativos. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto en términos económicos es que para que el consumidor obtenga una unidad adicional del bien 1, necesita renunciar a 0,5 unidades del bien 1. Ah, creo que lo dije al revés, ¿no? Para obtener una unidad adicional del bien 2, ¿sí? Necesita renunciar a 0,5 unidades del bien 1. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Entonces, vamos a hacer... Ustedes tienen en el teórico, hay un ejercicio que se los dejo de deberes, cualquier cosa me preguntan la clase que viene, ¿ah? Que les dice que tienen dos bienes, el bien X y el bien Y, les da un nivel de ingreso de 100, y les pide que identifiquen las intersecciones con los ejes y que vean cuál es la pendiente. Háganlo. ¿Puedes repetir cuál es el ejercicio? Es en el teórico, no me acuerdo en qué página. A ver, déjame ver. Dame un segundito. Ay. Profe, otra cosa. Ah, no puedo minimizar porque estoy grabando. Profe, una consulta. Sí. Lo de 0,5 es que hay que, para obtener una unidad del bien 1, hay que renunciar a 0,5 del bien 2. ¿Era así? Sí. Ok. Gracias. No era al revés, profe. No, al revés. Perdón, a ver, decime bien. ¿Cómo fue? Para obtener una unidad del bien 1, hay que renunciar a 0,5. Perdón, ahí está. También las compañeras. Vos estás analizando acá el cambio de Q1 con respecto a Q2. ¿Ah? Cuando nosotros analizamos la relación de precios relativos así, lo que estamos viendo es, para obtener una unidad adicional del bien que está en el denominador, ¿cuántas unidades del bien que está en el numerador tengo que ceder? ¿Se entiende? Ok, sí. ¿Sí?
O sea que sería, para obtener una unidad adicional ¿cómo es que se dice? De Q sub 2, tengo Sí. que renunciar a 0,5 del bien 1. Perfecto. Eso mismo, Verónica. Siempre me entreveré con eso. Así que No capaz hay esa forma de pregunta se entreverarse, sirve. muchachos, no hay forma de entreverarse, porque ustedes, el bien que está en el denominador es que nosotros, para simplificar, es el que estamos considerando que es 1. O sea, para obtener una unidad de ese bien, tengo que renunciar a 0,5 unidades del bien que está en el numerador. ¿Ah? Como les decía recién, el análisis de ese precio relativo lo pueden hacer al revés, o sea, lo pueden hacer en relación, ¿no?, del cambio del bien 2 con respecto a Q1, y ahí les va a dar al revés. ¿Sí? Lo pueden analizar de una o de la otra manera, pero es lo mismo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que les decía, ahí Micaela puso que es en la página 72. Gracias, Micaela. Está este ejercicio que les decía de que ustedes grafiquen la recta de balance. ¿Ah? Pero lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio 1 del seminario 6. Ustedes tienen el seminario 6 ahí a la mano. No, profe, pero Bueno, se les busca doy, el celular. les doy 2 minutos, fíjense, bájenlo, está en la página, está en el EVA. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Es el libro de Introducción a la Microeconomía, página 77? No, ahora vamos a hacer el seminario 6. No, para el Ejercicio 1. ejercicio. Ah, Perdón. el que decíamos recién en la página Claro. 72. Ese es un ejercicio de recta de balance. Cuando están viendo en el teórico, analizando la recta de balance, allí les pone un ejercicio para que ustedes vean el caso de dos bienes, le dice X, y les da un nivel de ingreso y los precios para que ustedes grafiquen y calculen la pendiente. ¿Ah? Es hacer lo mismo que hicimos nosotros recién y es lo mismo que vamos a hacer en este ejercicio, pero háganlo y lo vemos el jueves de la semana que viene. ¿Sí? Ah, ahí pasó Carolina, les pasó el seminario 6. Vamos a hacer entonces seminario 6. Ejercicio 1. ¿Sí? ¿Alguien puede leer la letra? Porque no la tengo acá, tengo... Yo la leo si quieres. La leo. profe. Bueno, Patricia, si puede. Dice uno, Manuel dispone de un ingreso de 12.000 pesos para simplificar la integración de sus canastas o cestas de consumo. Se limitará a solo dos bienes, el bien 1 y el bien 2. El precio del mercado de cada uno de ellos es P1 a 40 pesos, ¿Sí? P2 a 30 pesos. A partir de las preferencias y gustos de Manuel y dadas las restricciones que tiene para maximizar su nivel de satisfacción, se plantea 1.1. Represente gráficamente la recta de balance de Manuel con Q1 en el eje de ordenadas y Q2 en el eje de abscisas. Y discuta si sería responsable asumir que el punto de equilibrio en la elección de consumo de Manuel podría estar representado por alguna de las canastas extremas. Y Bien. te leo la parte 2. No, solo esto. Vamos, gracias. Vamos entonces a... Bien. Nos pide entonces graficar la recta de balance con estos datos, ¿sí? Nos dice que tenemos dos bienes, el bien 1 y el bien 2, y que este es el nivel de ingreso. ¿Cómo es la recta de balance en este caso? A ver, ¿quién me dice? Dime. 12.000 ¿Sí? igual a 40
por Q1 Perfecto. Más más 30 30 por Q2. Perfecto. ¿Sí? Y la letra nos decía que Q2 tiene que estar en el eje de las abscisas y Q1 tiene que estar en el eje de las ordenadas. Entonces tengo que representarlo gráficamente, es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo encuentro el corte con el eje de las abscisas? ¿Cómo? Igual a Despejando. ¿Cómo? Q2 Perdón. es igual a Q2 es igual a Sí. 12.000 sobre 40. No, Ingreso no, dividido P1 bueno. para calcular Q1. Las dos a la vez hablamos, compañera. O no se sea, entiende. 12.000 sobre 40. Q1 sería 0 ahí. Ahí está. Q1 tiene que hacer 0, ¿sí? Entonces, Q1 es 0. ¿Cuánto me va a dar Q2? Q2 me va a dar 12.000, ¿no? Sobre 30, 30. ¿no? ¿Es eso? Sí, Bien. Y entonces, ¿eso cuánto me da? 400. 400. 400. Perfecto. ¿Y cómo calculo aquí el corte con el eje de las ordenadas? ¿Qué tengo que hacer? ahora Cero Q2 es va 0. en Q sus 2. Bien. O sea, en 30 por Q sus 2 y Sí. haces 12.000 sobre 40. Exacto. 12.000, a lo que voy a hacer ahora es 12.000 sobre 40. 300. Perfecto. 12.000 sobre 40. Y esto me da 300. O sea que ese es el corte. Con Q1, el corte con Q2, la recta presupuestal está formada por este segmento de recta. O sea que Manuel, ¿sí? tiene ese conjunto o ese set de opciones para decidir, ¿sí? Todos los puntos que pertenecen al plano, ¿sí? Al plano que está comprendido en esta recta, ¿m? Todos esos puntos cumplen la condición de que Manuel se gasta todo su ingreso en el consumo de esos dos bienes. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces cómo yo represento gráficamente la recta de balance? Me dan los datos, yo sustituyo la recta de balance y calculo el corte con el eje de las abscisas y el corte con el eje de las ordenadas. ¿Qué me pide ahora la letra? Este es el punto 1.1, el 1.2, ¿qué me pide? Si el precio de los bienes cambiara a P1 igual a 20 pesos, P2 45. ¿Es suficiente esta información para saber si Manuel estaría peor, igual o mejor que en la situación anterior? Represente gráficamente. Bueno, vamos a representar gráficamente primero. ¿Sí? Vamos a tener ahora la recta de balance, ahora va a ser 12.000 igual a 20. 20 por Q sub 1 más Sí. 45 por Q sub 2. Y si quiero graficar esta recta de balance nueva que tengo con los precios, ¿dónde va a estar el corte con Q2 y dónde va a estar el corte con Q1? El corte con Q2 Q1 te da es 600 y el corte con Q2 te da 266 periódico. Bien, a ver, ¿cómo lo calculaste? A ver, 12.000, el corte con 12.000 dividido por 45 y 12.000 dividido 20. 12.000 dividido 45, ¿que eso cuánto te dio? 266 periódicos. Lo voy a hacer de nuevo por las dudas. No, está bien, 266. Sí, da eso, sí. Y aquí en el corte con Q1, ¿qué tienes que hacer? 600. 12.000 dividido ¿qué? 20. 20, profe.
Ahí está. ¿Ah? Que ahí llegamos a 600. Perdón que quede chiquito, ¿no? O sea que la nueva recta de balance que va a tener Manuel con estos precios nuevos va a ser esta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. ¿Hay dudas en cómo graficamos las dos rectas de balance? No. ¿No? Bien. La pregunta que sigue, ¿sí? Es, como nos decía recién la compañera, es si con esta información es suficiente para saber si Manuel va a estar mejor o peor. ¿Ah? O sea, si él va a estar más satisfecho o menos satisfecho. Bueno, con esta información, o sea, con la información de la recta de balance no es suficiente. Tenemos que analizar la otra herramienta que hoy al inicio de la clase les mencionaba, que es la función de utilidad. Porque hasta aquí lo que vimos en la recta de balance es cómo se interrelacionan las variables económicas que tiene que tener en cuenta el consumidor para decidir, que son su ingreso y los precios que enfrenta. Pero la otra herramienta que nos falta analizar es la función de utilidad, o sea, donde están los gustos del consumidor, ¿sí? Las necesidades del consumidor. Entonces, para saber si el consumidor está mejor o peor, necesitamos tener las dos herramientas de análisis. ¿Ah? Y entonces ese va a ser el tema que vamos a empezar la semana que viene. La función de utilidad, para que ustedes puedan ir leyendo el teórico. Vamos a ver la función de utilidad, vamos a ver las propiedades que tiene la función de utilidad, vamos a ver la tasa marginal de sustitución, y vamos a encontrar la elección del consumidor. ¿Ah? No lo iniciamos ahora porque ya son bastantes conceptos que vimos, y lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo bien cada uno de los puntos para poder ir avanzando sobre seguro. No sé si tienen Súper alguna claro, duda. profe. Profe, Nunca había entendido tanto una clase como hoy. Sí, quedó re Opino claro. lo mismo. es Ah, bueno, fundamental el también. pizarrón. Lo que pasa es eso, es el pizarrón, que si la teoría del consumidor tiene eso, ¿no? Si no lo vemos en el pizarrón, no lo podemos, no es lo mismo, no lo podemos entender. Creo que Ustedes después lo todas las tienen que- materias. ¿Qué? Creo que todas las materias, o sea, en todos los temas de esta materia necesitaríamos el pizarrón porque Y no hay. entender nos las vamos, gráficas nos vamos así, adaptando, sin ir nos haciendo vamos la adaptando paso de a a poco paso. los docentes, nos vamos adaptando de a poco a los cambios, Claro, obvio. No es vamos lo aprendiendo en el mismo, camino. no es lo mismo las diapositivas que nos van explicando que ir haciendo paso a paso. No, y que a veces escriben arriba de la diapositiva, entonces se junta la letra, la diapositiva, todo junto. Todo Otra cosa, Es un profe. aprendizaje mutuo, ¿no, profe? Entre ustedes que están Exacto, viendo cómo dar la exactamente, clase y nosotros aprendiendo a exactamente, muchachos, hacemos incorporar lo que... información así. Exactamente, es así. Bueno, entonces si no tienen dudas, nos vemos el jueves. ¿Ah? Sí, Cristian me pregunta si llegamos hasta acá. Sí, porque los conceptos de función de utilidad prefiero empezar a darlos el jueves. ¿Ah? Así vamos caminando sobre lo seguro. Bueno, gracias a ustedes entonces. Nos vemos el jueves. Nos vemos, profe, Gracias. gracias. Chao, chao. Buen fin de semana, que pase bien. Igualmente para Chao. ustedes. Chao. Profe, tiene un mensaje ahí de una compañera.